Situaciones de cuidado de enfermería en el contexto clínico. Docente asesor José Javier Rojas Quinaya, presentado por Kelly Magirian Vargas Guzmán. En cuanto a los datos personales de la paciente, es una paciente de sexo femenino de 72 años de edad, pertenece a la EAPB, Asociación Indígena del Cauca, vive en la vereda Batea Suazahuila y la ocupación actual es ama de casa. Ingresa el día 31 de julio del 2020 a atención inicial urgencias adultos. En cuanto al resumen del proceso de la enfermedad, ella consulta porque tiene una úlcera en el pie la cual le duele. En cuanto a la paciente, es una paciente comórbida que ha sido poco adherente a su tratamiento con cuadro clínico de 1 año de evolución que se intensifica en los últimos 15 días con necrosis de tercer y cuarto artejo del pie derecho. Los signos vitales al ingreso se encuentran parámetros normales. En cuanto a los datos relevantes de la valoración, ella presenta una glucometría de ingreso de 531 miligramos por decilitro. La valoración física en cuanto a sus extremidades presenta edema en miembros inferiores, grado 2 en miembro inferior derecho con necrosis de tercer y cuarto artejo y grado 1 en miembro inferior izquierdo con dolor a la palpación en gastronemios. En cuanto a los antecedentes patológicos, pues como se sabe es diabética, es hipertensa, presenta insuficiencia venosa periférica crónica. En cuanto a antecedentes toxicoalérgicos, ha estado expuesta a biomásica y quirúrgicos, le han realizado cesárea más pomeroide. El plan para ese día es ingresada a observación, se le inicia dieta hipoglúcica e hiposódica, se le solicita un acompañante permanente por ser adulta mayor, se le solicitan paraclínicos y radiografías del pie derecho, se solicita registrar glucometrías preprandial y postprandial. En cuanto a manejo farmacológico, se le inicia tratamiento antibiótico con ampicilina sulbactam 3 gramos IV cada 6 horas, enoxaparina, ácido acetilsalicílico, amlodipino, losartán, insulina glargina y omeprazol. En cuanto a la valoración por ortopedia, la radiografía del pie derecho muestra una osteopatía diabética, solicitan Doppler arterial y venoso para definir nivel de amputación. En cuanto a los paraclínicos del 31 de julio, presenta un sodio levemente bajo, por lo cual inician líquidos endovenosos, unos leucocitos aumentados, ya tratados con antibiótico y una glucosa de 531, como lo había mencionado, por lo cual se ordena pasar 10 unidades de insulina cristalina subcutánea con dosis única. En cuanto a la hospitalización cirugía, ella ingresa el 2 de agosto a este servicio, ingresa con una presión arterial de 150/70, lo relacionan a una mala modulación del dolor, por lo cual ajustan manejo analgésico con oxicodona y acetaminofén. Ese día ingresa a las 12 del día con una glucosa de 416 miligramos por decilitro. En cuanto al resultado del Doppler venoso de miembros inferiores tomado el 1 de agosto, en cuanto al miembro inferior derecho, presenta trombosis con compromiso femoral superficial que obstruye la luz en su totalidad, con presencia de colaterales a nivel de la apopitria, mostrando flujo de tardus pardus con ausencia de flujo de vasos intrapropítreos. Se sugiere angiografía de miembro inferior. En cuanto al miembro inferior izquierdo, el estudio sale negativo para trombosis venosa profunda y superficial. La valora cirugía general ese mismo día y le da un pobre pronóstico y se considera necesario realizar arteriografía para definir posible nivel de amputación. El plan para cirugía vascular el 3 de agosto es solicitar un artrograma abdominal y un estudio de miembros inferiores y realizar la arteriografía. En cuanto a la valoración por cirugía vascular del 5 de agosto, teniendo en cuenta la clasificación de Fontaine de la enfermedad vascular periférica, nuestro paciente lo ubican en el Fontaine número 4, ya que este es indicador de úlceras isquémicas, necrosis o gangrena, que puede estar seca o húmeda. En cuanto a la valoración por cirugía vascular, como ya lo había mencionado antes, le realizan el aortograma y arroja el resultado con una isquemia crítica del miembro inferior derecho. Este procedimiento no presenta ninguna complicación, hay sangrado escaso, herida limpia, tiempo de fluoroscopia de 5 a 9 minutos. En cuanto a la valoración por medicina interna, se encuentra estable, la paciente continúa refiriendo dolor y este día a las 6:24 de la mañana tenía una glucosa de 175 miligramos por decilitro.
El 8 de agosto la valora en medicina general, a lo cual la paciente le refiere que sigue presentando dolor y ausencia de deposiciones desde hace 3 días. Le toman un TSH a fin de determinar otro posible desequilibrio metabólico, pero este se encuentra dentro de parámetros normales. La valora medicina del dolor y cuidados paliativos. El 8 de agosto, determina que la paciente tiene un dolor de características mixtas en relación a la enfermedad que padece. Ella presenta una escala del dolor EVA 3 de 10 con crisis 8 de 10 frecuentes al examen físico. Iniciante neuropático oral con carbamazepina. Según la respuesta, se replanteará intervencionismo analgésico. La valora ortopedia el 11 de agosto. Le pasan la boleta de amputación del segundo, tercero y cuarto dedo del pie derecho y desbridamiento del primer dedo del pie derecho. Clínica de heridas, le realiza el desbridamiento, lavado y limpieza de falanges de cada uno, vía abierta. En cuanto a los paraclínicos del 11 de agosto del 2020, presentaba unos glóbulos blancos levemente elevados, la hemoglobina y hematocrito se encuentran disminuidos y las plaquetas elevadas. Es importante resaltar que la hemoglobina y el hematocrito se pueden encontrar disminuidos debido a que, como es una paciente diabética, tiene una afectación a nivel del riñón y esto le puede generar un desequilibrio en la producción de la eritropoyetina y por lo tanto va a repercutir en los valores normales de estas células. En cuanto a la hemoglobina glucosilada, como era de esperarse, se encuentra aumentada. Cirugía vascular la valora y le realiza una angioplastía de miembro inferior derecho, detectan una disección arterial femoral superficial, le implantan stent a nivel de esta arteria. Le inician manejo con doble antiagregación plaquetaria, ácido acetilsalicílico más clopidogrel. Continúan manejo analgésico y profilaxis antitrombólica con enoxaparina, esto con el fin de disminuir la probabilidad de reestenosis u oclusión en los segmentos arteriales que ya se le trataron. En cuanto a los paraclínicos del 12 de agosto, continúa con los glóbulos blancos aumentados, la hemoglobina y el hematocrito continúa disminuido, las plaquetas se encuentran se encuentran fuera de los límites normales, se encuentran muy elevadas, pese a la doble antiagregación plaquetaria. En cuanto a los tiempos de coagulación, no presentan ninguna alteración y los asudados de igual forma están bien. Quise hacer en este punto un análisis de las glucometrías de la paciente. Es importante destacar que la paciente no registró en muy pocas ocasiones registró un control de sus glucometrías, siempre estuvo por encima de los valores normales. También es importante destacar de estos puntos que aunque acá se tomaron algunas de ciertos días, en varios días no se encontraban glucometrías en ayunas registradas y esto es de vital importancia pues para poderle llevar un control bien minucioso a la paciente. Es más, uno de los días, el día 9 de agosto, no registraba ninguna glucometría. En cuanto a aspectos positivos y negativos, positivos tiene un acompañante permanente, se le está manejando de forma intrahospitalaria, muestra interés por mejorar su condición. En cuanto a los negativos, tiene antecedentes de patologías de bases como diabetes e hipertensión, tiene insuficiencia venosa periférica, edema en ambos miembros inferiores y le van a realizar posible amputación. En cuanto a la situación de salud, conocemos que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica. Esto se da cuando el páncreas no produce insulina suficiente o el organismo no lo utiliza eficazmente. El diagnóstico para la diabetes se da con cualquiera de los siguientes criterios: glucemia plasmática en ayuna mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, glucemia plasmática a las 2 horas de tomar una carga de 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en agua mayor o igual a 200 miligramos por decilitro y una hemoglobina glicosilada en cualquier momento mayor o igual a 6. Esto es tomado de la guía de práctica clínica del 2015 para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a los factores de riesgo de esta patología, se encuentra obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial e hiperlipidemias. Para controlarlas se deben tener en cuenta 3 aspectos claves que son
actividad física, buena alimentación y manejo farmacológico. La paciente presenta una mala adherencia al tratamiento farmacológico y al régimen alimenticio en especial. Esto le lleva a unas complicaciones crónicas como son el pie diabético, la insuficiencia venosa y arterial y la neuropatía. El tratamiento farmacológico, tomaremos algunos aspectos importantes, algunos medicamentos más importantes de él. En cuanto a tratamiento antibiótico, tenemos la ampicilina sulbactam. Esta es un antibacteriano betalactámico. Está indicado para múltiples infecciones, en este caso para las infecciones de piel y tejidos blandos. Dentro de los cuidados de enfermería, pues hay que administrarlo con un estricto horario establecido, pues para evitar resistencias bacterianas, vigilar signos y síntomas de alergia, signos y síntomas de hipersensibilidad, vigilar los estados de los cuadros hemáticos, en especial cuando son tratamientos prolongados, y vigilar reacciones adversas medicamentosas. En cuanto a la heparina de bajo peso molecular, está indicada para la profilaxis de la enfermedad trombólica venosa y el tratamiento de la trombosis venosa profunda. Los cuidados de enfermería, hay que aplicar los días correctos, realizar debida asepsia antisepsia del sitio de punción, verificar el recuento de plaquetas al inicio del tratamiento, de igual forma hacer un control de tiempos de coagulación y vigilar que no haya aparición de sangrado. En cuanto a los antiagregantes plaquetarios, tenemos ácido acetilsalicílico y clopidogrel. Está indicado para evitar la agregación plaquetaria. Dentro de los cuidados de enfermería está administrar medicamento después de comida, administrar un medicamento con un gastroprotector para prevenir úlceras gástricas y suspender el medicamento en caso de que el paciente requiera procedimiento quirúrgico y vigilar el recuento de plaquetas. En cuanto al manejo analgésico, tenemos la oxicodona. Este es un agonista opioide. Es indicado para el manejo del dolor intenso. Se deben aplicar los días correctos de la administración. Explicar la escala análoga del dolor, ojalá antes y después de la administración, para medir la eficacia del medicamento. Vigilar los signos y síntomas vitales y vigilar las reacciones adversas medicamentosas. En cuanto a la carbamazepina, pues este es un anticonvulsivante, pero también está indicado para el tratamiento sintomático del dolor neuropático asociado a la neuropatía diabética. Los cuidados de enfermería, aplicar los días correctos, se debe en caso tal de que requiera retirarse, hay que retirarla lento para evitar un agravamiento convulsivo, utilizar con precaución en pacientes con enfermedades hepáticas y vigilar reacciones adversas medicamentosas. En cuanto a las insulinas, se deben tener en cuenta aplicar los días correctos para su administración, tomar glucometrías de control, mantener una refrigeración de 2 a 8 grados centígrados, enseñar al paciente los valores normales de glucosa, educarlo acerca de los signos y síntomas de hiper o hipoglicemia. En enfermería, entonces tenemos como primer diagnóstico gestión ineficaz de la salud relacionado con conocimientos insuficientes del régimen terapéutico, evidenciado por fracaso al incluir el régimen terapéutico en la vida diaria, fracaso al emprender acciones para reducir los factores de riesgo y decisiones ineficaces en la vida diaria para alcanzar los objetivos de la salud. En cuanto al NOC, entonces tenemos el autocontrol de la diabetes. En cuanto al NIC, enseñanza de proceso de enfermedad, entonces hay que evaluar los niveles de conocimiento del paciente relacionado con su enfermedad, describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad, educar al paciente acerca de la importancia de la adherencia al régimen terapéutico, comentar los cambios en el estilo de vida que deben ser necesarios para evitar más complicaciones, describir las posibles complicaciones crónicas e instruir al paciente sobre cuáles son los signos y síntomas que deben notificar al profesional sanitario. También incluimos como intervención asesoramiento nutricional, que es actividades, determinar la ingesta y los hábitos alimenticios del paciente, proporcionar información acerca de la necesidad de modificar la dieta por razones de salud y colocar folletos informativos llamativos de guías alimentarias. En cuanto a la evaluación, entonces el paciente acepta el diagnóstico, utiliza medidas preventivas para reducir el riesgo de complicaciones, informa de lesiones de la piel que no se curan al profesional de atención primaria y sigue la dieta recomendada. El siguiente diagnóstico es deterioro de la integridad cutánea relacionado con deterioro del estado metabólico, nutrición inadecuada, evidenciado por alteración de la integridad de la piel, dolor agudo y enrojecimiento. En cuanto al NOC, tenemos autocontrol de la diabetes. Dentro del NIC, cuidados de las heridas, ausencia de cicatrización. Entonces, en las actividades tenemos describir las características de la herida, proporcionar
control adecuado del dolor, instruir al paciente y su familia acerca de los signos y síntomas de infección, ayudar al paciente a asumir una mayor responsabilidad en cuanto a su autocuidado. La siguiente intervención es cuidado de las heridas, entonces monitorizar las características de la herida, documentar la localización de la herida, el tamaño y los aspectos y comparar y registrar regularmente cualquier cambio que pueda tener ella. En cuanto a la evaluación, informa lesiones de la piel que no se curan al profesional de atención primaria oportunamente y realiza prácticas preventivas del cuidado de los pies. El siguiente diagnóstico es perfusión tisular periférica ineficaz relacionado con conocimiento insuficiente del proceso de enfermedad, conocimiento insuficiente de los factores modificables evidenciado por alteración de las características de la piel, dolor en las extremidades, retraso en la curación de las heridas periféricas. En cuanto al NOC, tenemos perfusión tisular periférica e integridad tisular, piel y membranas. En cuanto al NIC, vigilancia de la piel, las actividades, observar las características de la piel, observar si hay excesiva sequedad o humedad en la piel, documentar los cambios en la piel y mucosas e instruir a la familia o cuidador acerca de los signos de pérdida de integridad de la piel. La siguiente intervención es manejo de la sensibilidad periférica alterada, observar si hay parestesias, entumecimientos, hormigueos, así como el nivel del dolor, enseñar al paciente o a la familia a examinar la piel a diario para determinar pues, si hay alteraciones en la integridad de la misma. En cuanto a la evaluación para los dos NOC, tenemos identifica ausencia del hormigueo en miembros inferiores y reconoce la recuperación de la sensibilidad de miembros inferiores. El siguiente diagnóstico es dolor agudo relacionado con complicación derivada de la perfusión tisular periférica ineficaz evidenciado por cambio en los parámetros fisiológicos, conducta expresiva. En cuanto al NOC, tenemos control del dolor, primera intervención, administración de medicamentos, entonces seguir los 10 correctos, observar si hay posibles signos de alergia, de interacciones o contraindicaciones medicamentosas, vigilar signos vitales antes y después de la administración del analgésico, instruir al paciente y a la familia acerca de la acción del analgésico y aplicar la escala análoga del dolor antes y después de la administración de medicamentos. Está el manejo del dolor. Entonces, realizar una valoración exhaustiva del dolor, incluyendo su localización, características, intensidad, factores desencadenantes, asegurar de que el paciente reciba los cuidados analgésicos necesarios según la intensidad del dolor y proporcionar información acerca de las causas del dolor. En cuanto a la evaluación, entonces refiere dolor controlado, reconoce los factores causales del dolor, identifica los efectos terapéuticos de la medicación y refiere cambios en los síntomas del personal sanitario. Al personal sanitario. En cuanto al desequilibrio nutricional, el siguiente diagnóstico, ingesta superior a las necesidades, relacionado con aporte alimenticio excesivo en relación con sus necesidades metabólicas, evidenciado por patrón de alimentación disfuncional, dieta no discriminativa según su necesidad nutricional. Como primer NOC tenemos conducta de adhesión, dieta saludable, el NIC, asesoramiento nutricional. Las actividades son determinar el conocimiento del paciente, determinar la ingesta y los hábitos alimenticios, proporcionar información acerca de las modificaciones que debe hacer en su dieta y enseñar folletos e infografías sobre hábitos alimenticios. El siguiente NIC es la modificación de la conducta, las actividades, ayudar al paciente a identificar los aspectos positivos de una alimentación sana, fomentar la sustitución de hábitos alimenticios indeseables por deseables. En la evaluación establece objetivos dietéticos, equilibra la ingesta según las necesidades metabólicas y utiliza pautas nutricionales recomendadas para planificar las comidas. El siguiente diagnóstico es estreñimiento relacionado con ingesta farmacológica, en este caso opiáceos, evidenciado por incapacidad para defecar, heces duras formadas. El NOC, eliminación intestinal, el NIC, control intestinal. Entonces se anota la fecha como actividad, se anota la fecha de la última defecación, se monitorizan las defecaciones, se evalúa el perfil de la medicación para determinar los efectos secundarios a nivel gastrointestinal. El siguiente NIC es manejo del estreñimiento. En cuanto a las actividades, vigilar la existencia del peristaltismo, explicar al paciente la etiología del problema y las razones de su estado. En cuanto a la evaluación, tenemos la facilidad en la eliminación de las heces e eliminación fecal sin ayuda.
En cuanto al acercamiento al paciente, inicialmente se le aplicó, al primer llamado se le aplicó la lista de chequeo de protocolo de bienvenida, estancia y despedida, se le abordó el resultado del instrumento de la valoración de Marjorie Gordon, se le aplicó la estrategia de enseñanza elaborada pues según las necesidades detectadas y se le hizo un plan de atención de enfermería al egreso hospitalario pese a que el paciente aún no ha tenido egreso. El protocolo de bienvenida, estancia y despedida hospitalaria se tuvieron en cuenta los criterios en los cuales tenía falencias el paciente, no le informaron acerca del servicio y sus generalidades, por lo cual se le explicó esto. En cuanto a la información de horarios para las entradas y salidas este manifestaba que el familiar entraba y salía sin ninguna restricción, por lo cual se le explicó que había un horario de visitas estricto, especialmente por la pandemia que estamos cruzando. El apoyo espiritual y emocional no tenía conocimiento de que este servicio lo podía brindar el hospital. También se le explicó en cuanto a la información sobre el buzón de sugerencias tampoco sabía, se le informó, y en cuanto a la información del correcto lavado de manos no le explicaron, por lo cual se le explicó a la familiar, se le explicó su importancia y se le envió infografías que se le explica luego el contenido por vía telefónica. Entonces a la infografía se le hace énfasis en su importancia al lavado de manos, especialmente por el riesgo de contagio por COVID-19 en estos momentos, aclarándole que su madre hace parte del grupo de personas de difícil manejo en caso tal de contagio. En cuanto a la oración de los patrones funcionales de Marjorie Gordon, entonces el primer patrón se encuentra que la paciente necesita o desea más información sobre su enfermedad en cuanto al manejo de la salud. En cuanto al patrón nutricional y metabólico, la paciente tiene una mala adherencia a dieta hipoglúcida en su domicilio. En cuanto al patrón de eliminación, expresa estreñimiento durante la estancia hospitalaria. En cuanto al patrón de actividad, de ejercicio, ella dice que es sedentaria desde hace un año aproximadamente por los múltiples procesos ulcerosos y complicaciones que ha tenido en los miembros inferiores. En cuanto al patrón de sueño y descanso, ella expresa que normalmente duerme sin dificultad, pero que cuando tiene un dolor agudo en miembros inferiores hay alteraciones en el patrón del sueño. En cuanto al patrón cognitivo, no hay alteración. En cuanto al patrón de autopercepción, dice que en ocasiones se siente triste por su estado de salud, por estar en el hospital, pero sin embargo ella siempre muestra una actitud de esperanza y de positivismo. En cuanto al patrón de relaciones, hay una relación buena con sus familiares, sus hijas. En cuanto al patrón de sexualidad y reproducción, la menarquia fue a los 14 años, la menopausia a los 50 años, tuvo 3 embarazos y 2 abortos. En cuanto al patrón de adaptación tolerancia al estrés, ha tenido una adaptación lenta al proceso de la enfermedad, pero de igual forma, como les explicaba, maneja una actitud positiva. Se quiso hacer una interpretación y un análisis en general de lo que ha sido su estancia hospitalaria. Ella ha tenido un mal manejo metabólico, debido a esa respuesta negativa en la recuperación de los tejidos, le realizan amputación de segundo, tercero y cuarto del pie derecho. Durante toda la instancia hospitalaria la paciente siempre ha manifestado dolor, que refiere dolor todos los días. En cuanto a sus complicaciones, pues esto es debido a que la paciente es poco adherente al tratamiento, tiene riesgo de mantener glucemias inestables por un mal manejo alimenticio y pues por unos conocimientos deficientes. En cuanto a las estrategias de enseñanza, primero pues se realizó una evaluación de los conocimientos, se le aplicó un pre y post test, esto está anexado en el informe. El pretest antes de la educación arrojó una puntuación 1 de 6 y la puntuación para el post test es 3 de 6. Esta fue una de las infografías que se le envió a la paciente, abordando aspectos importantes como la definición de la enfermedad, la importancia de actividad física, cómo construir un plato saludable y signos de alerta. La paciente requería que le hiciera una lista de alimentos que ella podría comer y le ofreció unas opciones saludables de alimentación. Se le realizó una educación acerca del cuidado de los pies, entonces desde la higiene hasta el calzado, qué aspectos debe tener en cuenta en cuanto a esto.
Este es el inicio del video que yo le realicé a la paciente porque la paciente no contaba con un celular inteligente para poderle enviar vía WhatsApp la infografía o explicarle. La familiar tampoco tenía, solamente tenía un celular que servía para llamadas, por lo cual tuve que hacerle un video con el contenido educativo sobre diagnóstico, tratamiento, patrón de alimentación, actividad física, signos y síntomas de alerta. En cuanto a su patología, este no lo adjunté acá porque dura aproximadamente 10 minutos, será adjuntado el link en el informe. En cuanto a los diagnósticos de enfermería, luego de la valoración, entonces tenemos riesgo de nivel de glucemia inestable relacionado con gestión inadecuada de la diabetes, conocimiento insuficiente de la gestión de la enfermedad, conocimiento insuficiente de los factores modificables, gestión inadecuada de la medicación, no adherencia al plan de gestión de la diabetes. El NOC, nivel de glucemia, el NIC, manejo de la hiperglucemia. Dentro de las actividades, vigilar y registrar la glucometría, identificar las causas de la hiperglicemia, administrar los medicamentos, instruir al paciente y a la familia sobre la prevención, reconocimiento y actuación ante un evento de hiperglicemia y enseñar al paciente a interpretar los resultados de una glucometría. En cuanto al NIC, enseñanza del proceso de la enfermedad, entonces evaluar el conocimiento de la paciente en cuanto a su enfermedad, instruir a la paciente acerca de los signos y síntomas de la enfermedad y proporcionar información a través de imágenes que contengan datos claves acerca de su patología. En cuanto a la evaluación, logra mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de límites normales. El siguiente diagnóstico es disposición para mejorar la nutrición. Este relacionado con expresar deseo de mejorar la nutrición, actitud hacia el acto de comer congruente con los objetivos de salud, expresa conocimiento sobre elecciones saludables de alimentos, no conducta de adhesión, dieta saludable, NIC, manejo de la nutrición. Dentro de las actividades, pues instruir al paciente sobre sus necesidades nutricionales, proporcionar la selección de alimentos, enseñar al paciente sobre cómo modificar estos hábitos alimenticios. Enseñanza individual, la siguiente intervención. Entonces, las actividades, determinar las necesidades de enseñanza del paciente, valorar los conocimientos actuales, establecer las metas de aprendizaje y proporcionar videos, folletos e infografías, recursos en línea, educativos. En cuanto a la evaluación, utiliza las pautas nutricionales recomendadas, selecciona alimentos compatibles con las pautas nutricionales recomendadas y selecciona las raciones según su necesidad. En cuanto al siguiente diagnóstico, tenemos trastorno del patrón del sueño relacionado con malestar físico evidenciado por cambios en el patrón del sueño, dificultad para mantener el estado de sueño y estado de salud comprometido. En cuanto al NOC, tenemos sueño, el NIC, mejorar el sueño, determina el patrón del sueño, determina los efectos que tiene la medicación del paciente en su patrón del sueño y ajusta el programa de administración de medicamentos para apoyar el ciclo del sueño. En este caso, la analgesia. En cuanto al NIC, tenemos manejo del dolor, las actividades, asegurarse de que la paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes, medicar, preferiblemente antes de dormir para pues que tenga una conciliación del sueño placentera. En cuanto a la evaluación, logra recuperar el patrón del sueño habitual. El siguiente diagnóstico es riesgo de infección relacionado con alteración de la integridad de la piel, control del riesgo, entonces es el NIC, identificación de riesgos, las actividades, identificar los riesgos biológicos, ambientales y conductuales, instruir sobre los factores de riesgo, planificar la monitorización de los riesgos en salud a largo plazo. El siguiente NIC es los cuidados de los pies, las actividades es inspeccionar diariamente cualquier aspecto, cualquier cambio en los pies, ofrecer una retroalimentación positiva respecto a las actividades de cuidado de los pies, observar si hay algún problema, algún cambio en la coloración, en el aspecto de la piel en cuanto a los pies, enseñar al paciente a cómo debe cortar las uñas de los pies. En cuanto a la evaluación, identifica los factores de riesgo, se compromete con estrategias de control de riesgo y sigue las estrategias de control de riesgo. El siguiente diagnóstico es deterioro de la ambulación relacionado con deterioro musculoesquelético, evidenciado por deterioro de la habilidad para caminar distancias requeridas. Esto sería luego de la amputación, luego de que la paciente salga a su domicilio. Entonces, el primer
La primera intervención es la prevención de caídas. Las actividades, identificar el déficit físico secundario a la lesión en la extremidad que puede aumentar la posibilidad de caídas, motivar al acompañante a que siempre le realice un acompañamiento para reducir este riesgo. Y la evaluación se adapta a las limitaciones funcionales, verbaliza capacidad para adaptarse a la discapacidad. En cuanto al siguiente diagnóstico es cansancio del rol del cuidador, esto lo manifestó su familiar relacionado con responsabilidad de los cuidados durante las 24 horas, evidenciado por estrés e impaciencia. El NIC, entonces, el NOC tenemos resistencia al papel del cuidador, el NIC apoyo al cuidador principal. Entonces, actividades, determinar los niveles de conocimiento del cuidador, reconocer la dependencia que tiene el paciente del cuidador y animar a la paciente que incluya además familiares en el papel de cuidador. En el NIC, cuidados por relevos, entonces evaluar el nivel de actividad del cuidador, disponer los preparativos para el cuidador sustituto e indagar sobre posibles relevos en cuanto a cuidador. La evaluación, oportunidad de alternar con otro cuidador familiar. Quise hacer una comparación. Este es un estudio sobre educación en diabetes. Lo realizó una enfermera en el 2017 sobre estrategias para el profesional. Entonces, ella habla de que existen 3 pilares fundamentales para la educación de la diabetes, que es automonitoreo, alimentación saludable y mantenerse activo, todo enfocado al autocuidado. Entonces, fue una de las bases para la realización de la estrategia de enseñanza. Y se puede concluir que pues, se logró contactar a la paciente, se logró aplicar el proceso de valoración de Marjorie Gordon, se evaluaron los conocimientos del paciente, se llevó a cabo esa estrategia y se cumple pues, con los objetivos de poder implementar la estrategia educativa y mejorar los conocimientos de la paciente respecto a su enfermedad. Esta es la bibliografía. Gracias. Hola, mi nombre es Kelly Vargas, soy la enfermera que ha estado acompañándola durante este proceso de educación y asesoramiento. Quise hacer este video con el ánimo de fortalecer la relación profesional-paciente y asimismo poderle presentar unos aspectos importantes a tener en cuenta para prevenir el deterioro de su salud y fortalecer el autocuidado de la misma. Desde la Universidad Surcolombiana, a través del programa de enfermería, hoy voy a hablarle acerca del fomento del autocuidado en el paciente diabético. Es importante saber qué es la diabetes mellitus tipo 2. Se conoce que es una enfermedad crónica caracterizada por producir un aumento en la glucosa o azúcar en la sangre. Se producen por la resistencia del cuerpo a la acción de una hormona llamada insulina. Esta hormona se encarga de ayudar a la glucosa a entrar a las células y asimismo poderles brindar energía. Es muy importante conocer los valores de referencia de la glucosa, los cuales son: cuando se trata de la glucosa en ayunas, esta debe mantenerse en un rango de 70 a 100 miligramos por decilitro. Cuando hablamos de la glucosa luego de comer, se habla de que debe mantenerse por debajo de 180 miligramos por decilitro. La diabetes puede ocasionar unas complicaciones a corto y a largo plazo. Dentro de las complicaciones a corto plazo, entonces tenemos las agudas, como es la hipoglucemia y la hiperglicemia. La hipoglucemia es cuando existe una concentración de glucosa en sangre menor a 70 miligramos por decilitro. Puede manifestarse a través de unos signos y síntomas como lo son la sudoración, palidez, temblor y en casos graves la pérdida de la conciencia. La hiperglucemia severa se habla que es cuando existe una concentración mayor a 200 miligramos por decilitro. Esta puede ser asintomática y si no es tratada a tiempo puede dar origen a unas complicaciones como son la cetosis, que esta requiere atención hospitalaria. La complicación más grave puede ser un coma hiperosmolar, que básicamente es la deshidratación del cuerpo y también requiere atención hospitalaria. Dentro de los síntomas de la hiperglucemia encontramos cansancio, somnolencia, sed excesiva, hambre incontrolable, resequedad en la piel, náuseas, orinar constantemente y visión borrosa. Dentro de las complicaciones crónicas, es decir, a largo plazo, a nivel ocular puede causar una retinopatía diabética,
que es el daño en la retina del ojo. En los casos más avanzados puede provocar una pérdida de la visión. A nivel renal puede aparecer una nefropatía diabética que consiste en un déficit de la función del riñón. A nivel del corazón puede aumentar el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio. A nivel de las extremidades, más precisamente en los pies, puede afectar la sensibilidad, la circulación de los mismos y puede llegar a producir úlceras que pueden pasar inadvertidas debido a la falta de sensibilidad. ¿Cómo puedo mantener controlada la diabetes? Se conoce que la mejor forma de mantener controlada dicha patología es manteniendo un equilibrio entre los alimentos, la medicación y el ejercicio físico, es decir, unos comportamientos de autocuidado. Principalmente debemos mantener una alimentación saludable, es decir, esto nos va a contribuir a mantener unos niveles de glucosa estables. Es muy importante que la primera comida del día sea baja en glucosa, ya que esto nos va a ayudar a mantener un equilibrio durante el resto del día. He aquí algunas recetas, algunas opciones para desayunar. Es importante que conozca el plato saludable. Este debe ir distribuido de la siguiente forma. Medio plato debe ocuparse con las verduras. Un cuarto del plato debe ir ocupado por una proteína, ya sea pechuga, pescado, huevo. Y el otro cuarto del plato debe ir ocupado por grano o un cereal como arroz, frijol, arvejas, lentejas, maíz. Y para acompañarlo puede ser acompañado de un vaso de agua. Es bien importante comer en los intermedios de las comidas pequeñas porciones de frutas que no contengan altos niveles de azúcar, por ejemplo, el melón, y así evitar espacios muy amplios y la ingesta de alimentos para disminuir la ansiedad. En cuanto a la actividad física, es fundamental en el tratamiento de la diabetes. Debe realizarse de forma controlada de acuerdo a la capacidad de cada uno de nosotros. ¿Qué ocurre mientras una persona con diabetes realiza ejercicio? Va a haber un aumento en el consumo del combustible por parte del músculo. Al agotarse ese depósito de glucosa en el músculo, va a consumir la glucosa que hay en sangre, lo cual nos va a ayudar a mantener unos niveles de glucosa disminuidos. Una de las opciones puede ser caminar rápidamente o marcha de unos 30 a 40 minutos al día, por lo menos 3 veces a la semana. ¿Cuáles son los beneficios de realizar esto? Vamos a controlar el índice glucémico y vamos a disminuir otras complicaciones asociadas como son la hipertensión, la obesidad, la pérdida de la masa ósea y muscular y a disminuir la mala circulación. Es indispensable siempre que vayamos a realizar actividad física ir acompañados de una persona. Otra de las recomendaciones fundamentales en las personas diabéticas es el cuidado de los pies. Una de las principales complicaciones en los diabéticos es el comúnmente llamado pie diabético. Es todo aquel pie que presenta de una manera rápida e inesperada algún tipo de inflamación, herida o infección. ¿Por qué se puede generar esto? Debido a una diabetes mal controlada, unos niveles de glucosa inestables. Esto va a ocasionar unos daños en los nervios y en los vasos sanguíneos, va a ocasionar una pérdida de la sensibilidad en los pies, va a ocasionar una mala circulación y va a causar unas lesiones o úlceras. Estas lesiones o úlceras se conocen como neuropatía periférica. Es muy importante observar diariamente los pies y verificar que no haya ninguna deformidad, inflamación o herida. En caso de ser así, debe acudir inmediatamente a un centro de salud. ¿Cómo podemos prevenir el pie diabético? Es fundamental ratificar el estilo de vida saludable con una buena rutina de cuidados personales enfocados en la higiene.
Cada vez que haya un baño o aseo en los miembros inferiores, en los pies, debe verificarse que se sequen adecuadamente, especialmente entre los dedos, que haya una buena hidratación de los pies y tobillos. Debemos inspeccionar diariamente nuestros pies, que no haya ninguna inflamación, que no haya heridas, que no hayan causado ninguna lesión. En caso tal de que ocurra una lesión, es importante verificar que ésta cicatrice rápidamente y en caso de no hacerlo, consultar al médico. Además, es muy importante llevar un calzado adecuado que no duela, que no apriete demasiado el pie y que permita transpirar el mismo. Debemos tener en cuenta cómo se deben cortar las uñas. El mejor momento para hacerlo es luego del lavado de los pies, cuando éstas estén más blandas. El corte de las uñas debe ser recto, dejando rectos los bordes sin cortar las esquinas y luego suavizarlas con una lima. No hay que cortar demasiado las uñas, debe dejarse que sobresalga por lo menos 1 milímetro delante del pulpejo del dedo. Idealmente se debe pedir ayuda a un familiar con el ánimo de facilitar la visión de la forma en que debe cortar la uña. Como lo mencionaba anteriormente, es indispensable ir al médico si aparece algún tipo de herida abierta. Gracias.